Hoy estamos viendo tema nuevo, pero va complementado de lo que son sistemas expertos. Vamos a trabajar con un concepto que veníamos viendo que se llama lógica difusa, pero para verlo a eso vamos a necesitar ver un par de videitos para entenderlo el concepto. Mientras vos vamos haciendo eso, voy yo cargándolos. Voy a poner un segundito en mute y voy a ir apagando la cámara porque necesito cargar un video primero. Bien, ya estamos casi listos para empezar. Hasta que se vayan sumando el resto de compañeros, bueno, les voy comentando. Hoy estamos viendo lo que es lógica difusa, que algo creo que ya estuvieron trabajando con Vicente, aunque han entrado a ver la herramienta, perdón, claro, con Vicente, que es el Dialogflow. Eso me comentó que estaban haciendo, ya estaban comentando a ver. Ahí van a trabajar ya con el diseño del bot conversacional, pero lo que vamos a ver hoy es un concepto un poco diferente, usando todo lo que vamos viendo en teoría de sistemas expertos, pero aplicando ahora lógica difusión, que es un formato de pensamiento que es el que necesitamos usar. Después vamos a hacer un cambio y lo vamos a utilizar eso para el sistema de control. Pero ahora la idea es poder utilizarlo y ver cómo lo podemos potenciar a esa parte. Para ver eso y entender el concepto de lógica difusa, vamos a hacer dos cosas. Primero, vamos a ver un programa que se llama Los Maestros del Asado, porque quiero que vean algunas cositas, algunos puntos, y después vamos a ver una competencia de deporte. En los dos casos se usa lógica difusa de dos maneras diferentes. Y la idea es ver cómo nosotros, lo que estamos haciendo ahora es viendo cómo nosotros, seres humanos, estructuramos nuestra manera de pensar para resolver problemas que son netamente, digamos, de cálculo. ¿Cómo hacemos cálculos usando lógica difusa? Primero empezamos viendo, duran creo que menos de un minuto, la partecita de los Maestros del Asado, un programa que dan por cable, y quiero que escuchen solamente el diálogo, porque no tiene nada técnico. Voy a empezar compartiendo la primera parte. Voy a poner mi mute en mi computadora y lo voy a ir compartiendo. El riñón, si usted lo pone de este lado, se va a enroscar todo, la terilla empieza a cocinarse y se empieza a enroscar. Entonces vamos primero a darle un sabor de adentro, a desgrasarlos. Fíjense que estoy usando una parrilla con fierros redondos, que eso va a ayudar a desgrasar estos riñones. Si usted tiene una parrilla con caños en B, la grasa va a correr por internamente y va a ser menos desgrasada los riñones. Gracias, Lucas, por favor. Fíjense que empezamos con un poquito más de fuego que el anterior. Fíjense que ya empieza a desgrasarse. Después sí, una vez que tengamos el fuego, los riñones con un poco de color y un poco de desgrasado, vamos a empezar a bajar el fuego. Y es muy importante los fuegos, siempre mantenerlos constantes. Nada de hacer vaivenes, como el que maneja un auto, siempre no, constante, es muy importante. Nosotros las carnes las acompañamos siempre con... Bien,
Fíjense, cuando, no sé si ustedes vieron el video y lo pudieron entender lo que explicaba el hombre. ¿Lo entendieron bien? Bien. ¿Les costó entenderlo? Sería la pregunta en realidad, la correcta. ¿A alguien le costó? ¿No lo entendí? Se entendió, profe. Fue bastante claro. Sí, sí. Bien. Ahora, ¿dio algún valor numérico? Ninguno. No. ¿Cómo habló del fuego? ¿Cómo ha dicho que tiene que ser el fuego en algún momento? Primero fuerte y después bajito. Que no tiene que ser variante. Y cuando ha dicho variante, ¿qué ha hecho? ¿Ha usado alguna expresión? No varíen mucho, no hagan La sub y mano. baja. Claro, utilizó la mano para saber el calor que emana el fuego en ese momento y que tenía que ser constante, no tenía que variar ni muy mucho ni poco. Utilizó sus manos para poder dar el ejemplo visual a los televidentes. Perfecto. Entonces, fíjese, el experto, porque básicamente este hombre es un experto en esa materia, él cuando habló primero fue totalmente claro en lo que explicó, porque él dijo, el fuego tiene que estar fuerte al principio, luego lo tiene que bajar, no lo tiene que hacer subir y bajar, no tiene que variar. Tiene una serie de explicaciones técnicas de cómo mantener esa temperatura o cómo manejar esa temperatura para tener un correcto asado, en este caso de los riñones que estaba poniendo. Pero no dio valores. O sea, si yo como ingeniero, en mi caso, en mi cerebro ingenieril dice, ¿y cuánto un fuego fuerte? Creo que vos, Gustavo, lo has dicho claramente, puso la mano. O sea, ya tiene un parámetro, fíjense, totalmente estimativo, pero funciona perfecto. Es decir, bueno, capaz que si no me quemo la mano durante, no sé, 15 segundos, 10 segundos, el fuego está perfecto, es fuerte. Ahora, si esa misma mano soporta 10, digamos, el doble, ya está suave. Ese es un parámetro totalmente que no está definido, que no es exacto. Pero para nosotros los seres humanos lo entendimos perfecto. Y es más, funciona exactamente bien, sin tener valores numéricos. O sea, sin haber puesto un termómetro, porque fíjense que los expertos en cocina pueden poner un termómetro y medir la temperatura de la comida. Eso yo lo vi en otros videos. Pero un experto en cocina no lo necesita. Y cuando te transmite, fíjense, cuando él transmite su experiencia, porque transmite experiencia, cuando te va dando los pasos a que vos cocines como cociné, él te transmite en forma difusa, no es algo totalmente, digamos, medible. Este experto, este cocinero, no se toma el trabajo de decirte, bueno, usted tiene que poner el fuego a 220 grados, mantenerlo unos 10 minutos, ese fuego de 10 minutos lo tiene que pasar a 180 o el número que sea. No, habló genéricamente, en realidad habló difusamente. Entonces, nosotros seres humanos entendimos ese concepto totalmente bien. De hecho, en la parte él dice, fíjense, creo que habla del riñón, que no sé, que se vaya cocinando, que tome un color. No habló del color, si tiene que estar muy rojizo, poco rojizo. No habló de si tenía que tener, la grasa iba cambiando, se iba derritiendo. No dio esos detalles, pero nosotros lo entendimos. Quizá, como experto, él ya sabe identificar el color, y si yo, por ejemplo, me guío de lo que él explica y quiero hacer lo mismo, no me sale perfecto, porque básicamente me falta adquirir expertitud que él lo logró a través de años de hacer esto, ¿sí? Y ese es un modelo, si yo tuviera que hacer un modelo basado en forma algorítmica que me permita a mí reflejar ese tipo de expertitud, primero, de movida va un sistema basado en reglas. Eso es un hecho, como lo que acabamos de ver en sistemas expertos. Es así. Ahora, ¿qué va en el antecedente? Y todo valor es difuso, totalmente difuso. Una opción. Ahora voy a compartir pantalla, creo que el audio no sale, que es otra visión de los sistemas difusos, de cómo el ser humano utiliza sistemas difusos. Podría haber usado fútbol para mostrar cómo los sistemas difusos funcionan en fútbol, pero voy a usar un deporte que no es tan familiarizado y me gustaría que lo vean.
Vamos a ver si lo puedo compartir y si lo pueden ver. Va a estar sin audio. Pero vean. A ver si me toma la máquina. Lo hacemos cortito. Fíjense. Bien. Ahí le genera una patada. La volvemos a pasar sobre todo para que vean la eficiencia que tiene en la técnica. La vuelvo a pasar porque es muy rápida. Después vamos a ver cuál es la velocidad que se lo hace. Bien. Esa técnica que es totalmente eficiente, ahora vamos a pasarlo en cámara lenta. Hay un contador abajo que no, creo que no lo van a ver. Si lo puedo agrandar esto. Menos de un segundo. En 1.03 segundos tarda en hacer la técnica completa, desde que comienza hasta que pone el pie abajo. Ahí está abajo el contador. ¿Quiere que lo volvamos a ver? Volvemos a pasar una vez más despacio. Sí, profe. Por favor. Te da el ángulo, que está en 135 grados, 132 grados. Es tan rápido, en menos de un segundo, o sea, de que comienza hasta que termina, tarda un segundo 0,3, o sea, prácticamente no lo veo. ¿Y por qué muestro esto? Podría haber mostrado, por ejemplo, a Messi tirando una pelota contra el arco, con un nivel de fíjense la palabra que usa, precisión increíble. En este caso, el artista marcial usa una patada con un ángulo, con una velocidad, digamos, asombrosa. Y mi pregunta es la siguiente. Ese nivel de precisión que puede tener Lionel Messi, en este caso lo acabamos de ver, hicimos el análisis de un deporte, en este caso el karate, el torneo mundial de karate. Ese nivel de precisión, ¿cómo lo logran los atletas? Pueden usarlo a Messi, pueden usarlo a él, pueden usar un tenista. ¿Cómo lo logran esto? ¿Qué es lo que hace el artista marcial o el deportista? Práctica. Entrenamiento. Muchísimo entrenamiento, ¿no es verdad? ¿Qué es lo que Sí. está haciendo al entrenar? Perfeccionando su técnica. Ejercitarse. Las dos cosas. Perfecciona su técnica adquiriendo habilidades físicas. Algunos pueden decir, bueno, alguno nace con la capacidad, pero hay que desarrollarla sí o sí. O sea, no hay opción de que alguien que recién comienza, por más que tenga una habilidad increíble, puede tirar, por ejemplo, una patada digamos, una pelota en un punto dentro del arco porque tiene una barrera, si es fútbol. O este artista marcial logra una velocidad de subida y bajada de menos de un segundo. Es decir, que lo debe haber practicado, no sé, cientos de veces, como lo hacen los deportistas de fútbol. Puede ser en otros deportes, todo lo mismo. Ese nivel de entrenamiento, lo que estamos haciendo es que a nuestra capacidad de utilizar una técnica, en este caso en el deporte, lo que está haciendo es mejorando nuestra posición difusa. Es decir, yo tengo una forma de hacer cálculos muy ambigua. Lo que estoy haciendo es, creo que alguno de ustedes lo dijo, no sé si fue Gustavo o Álvaro, que dijo, va logrando precisión, volviendo preciso. ¿Sigue siendo difuso? Sí, sigue siendo difuso, pero cada vez más va afianzándose, va volviéndose mucho más preciso.
logrando capacidades que no necesitas medirlas, pero que naturalmente nuestro cerebro lo va desarrollando. Dicho esto, que para que vean cómo lo estamos usando, lo mismo hace el que maneja un auto, ¿no? Es la misma situación. El que maneja un auto se encuentra en la misma situación. El que más maneja logra una capacidad, un nivel de presión superior en teoría, porque ya pasan a ver otras condiciones netamente humanas, pero si nos vemos punto de vista solamente de manejo, logra mayor, digamos, precisión que alguien que recién comienza, por más que los dos sepan exactamente lo mismo. Y ese mismo concepto usado, por ejemplo, para pilotear aviones, se llaman horas de vuelo. ¿Sí? Es lo que te piden, tenés que tener horas de vuelo. No hay otra forma. Porque lo que está logrando es ser más preciso, poder analizar situaciones con mayor velocidad. Tu cerebro se acostumbra a eso, genera nuevos tipos de conexiones sinápticas y te permite eso, perdón, usa las mismas conexiones sinápticas logrando mayor capacidad y te permite procesar con mayor velocidad. ¿Sí? Pero siempre procesamos en forma difusa. Entonces, ese concepto ahora lo llevemos del lado informático. Ahora entremos en el lado informático. Veamos cómo puedo yo aunar esa forma de utilizar nuestro cerebro, o sea, como nosotros nos manejamos a nivel algorítmico. Comparto nuestra pantalla y entramos en tema. Bueno, primero hacemos una pequeña introducción histórica. Esto no es nuevo el concepto, conceptualmente no es algo nuevo. Fíjense, desde los griegos lo plantean, la situación de que no puede existir dos tipos de situaciones que sean digamos, totalmente contrapuestas, es decir, falso o verdadero, blanco y negro, no puede existir. De hecho, hay un término muy común que se usa que dice, no es todo blanco y negro, sino que hay infinitos tonos de gris, que se usa muchísimo esto dentro de la forma común de hablar. Después, cuando estudiamos redes neuronales, a nivel informático, se van a ver que los infinitos tonos de grises quedan digamos, circunscritos a 256 tonos. Por eso cuando vemos redes neuronales. Ahora tomaron así. Pero quien lleva el concepto de lógica difusa y lo empieza a desarrollar a nivel ya de utilizarlo dentro de todo lo que es la parte informática, y queda circunscrito, valga la redundancia, a lo que es la inteligencia artificial, es esta persona que es Lotfi Sade, que fue uno de los precursores de este formato estructural que tenemos los seres humanos para medir, que básicamente es ambiguo, pero lo podemos utilizar de forma muy exacta para nuestro día a día o para, en este caso, sistemas de control, que es lo que vamos a ver. Bueno, hay un par de ejemplos, solamente me queda la primera parte. Mandani, que es un japonés, desarrolla un sistema de control difuso para un motor de vapor. Pero este hombre lo que hace, este científico básicamente lo que hace es el sistema en el cual él lleva de un mundo que es netamente nítido. Nítido quiere decir que lo pueden medir, que toma valores exactos. Lo lleva al mundo difuso para procesarlo, porque los seres humanos procesamos difuso, y lo vuelve a llevar al mundo nítido para dar un resultado exacto, lo desarrolla él. Y es un método que estudiamos en este tema. Lo vamos a ver a esto, no la clase de hoy, la próxima clase. ¿Dónde esto lo vemos en nuestro día a día? Porque puede esto decir, sí, todo muy lindo, pero ¿dónde lo vemos este día? Acá yo había agregado unas fotos, esto lo saqué, no recuerdo bien si fue de Garbarino o de Frávega, o Musimundo, creo que fue de Garbarino cuando estaba la empresa. Esto es un lavarropa. El que tiene un lavarropa, muchas veces en su domicilio dice, mira, tiene dice Fusilogic Control, y este es un modelo argentino, el Dream Concept, que ya inclusive es antiguo. Después salieron los lavarropas Samsung y salieron otros tipos de lavarropas que son los que mayor, digamos, uso hizo de esta tecnología para nuestro día a día. Y fíjense, esto es una propaganda de una empresa de electrodomésticos. Inteligencia fácil, o sea, inteligencia difusa. ¿Sí?
permite al usuario elegir diferentes tipos de agitación, y fíjense los términos que usa: enérgico, medio, suave. ¿Qué es enérgico? Que se mueve mucho. Sí, todos entendemos que es mucho, pero ¿cuán mucho? O sea, no está esto dimensionado. Lo mismo esto, lo mismo esto. Mientras que para nosotros no nos importa. Anda perfecto. Y si tengo un lavarropa de este tipo, seguro va a andar bien. Entiendo, o sea que en nuestro día a día ya lo usamos. Y ahora ya ustedes por ahí son muy jóvenes, pero hasta fines de los 90, las viejas lectoras de los cassettes de VHS, de las diferentes marcas, había una que si mi memoria no falla era la Philips, venía con un control difuso para hacer lectura de los cassettes en forma inteligente. O sea, esto no es nuevo, sino que ya se viene aplicando ya de los 90 a cosas que son totalmente, equipos que están al alcance de la mano de un usuario común. Ah, perdón. Y algo que se me está pasando. Desde el momento que ponía un sistema de inteligencia fácil, ese lavarropa valía, aunque sea unos pesos más, pero valía más. Y aquí no lo nombra. Había otro modelo que creo que era Samsung que decía, usted puede poner carga completa, media carga, o prendas limpias, o prendas livianas. Término muy del ser humano que entendíamos perfecto, pero para la máquina lo que hacía era traducir a esos controles difusos a un valor de peso. Por ejemplo, si la Europa tiene una capacidad de 7 kilos, media carga era 3,5 kilos. Después, cuando veamos los sistemas de cómo se pasa el mundo difuso al mundo nítido para control, se usan dos métodos. Uno que es el de Mandani, que acabo de nombrar, y otro que es uno que se llama Takashi Sugeno, que es otro japonés, por supuesto, que son los que más han usado esta tecnología. Y este hombre trabajó con sistemas de control difuso simplificado, que después lo vemos en la teoría que existe y tiene ese nombre. Pero Takashi Sugeno usa ese método. Si alguno se pregunta, ¿es complicado de diseñar? Mi respuesta sería no. De hecho, es mucho más simple que los sistemas expertos que nosotros venimos trabajando hasta ahora. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, este es el concepto, que eso lo hemos venido recién presentando con el video, y después cuando yo les mostré esa técnica propia de lo que es las artes marciales. En los dos casos lo que busca es proporcionar de una forma simple, que todos los seres humanos usamos, un razonamiento como lo hacemos nosotros para obtener diferentes tipos de objetivos, ya sea controlar algo o tomar decisiones cuando los datos no son exactos, no son precisos o están distorsionados. Bastante complicado si necesitamos nosotros tener datos exactos y obviamente dar resultados exactos. Hay una diferencia, la lógica booleana o binario booleana, verdadero, falso, unicero, mientras que la lógica difusa asigna diferentes valores intermedios entre rangos predefinidos. Bueno, estos es un ejemplo, pasa un poquito más rápido, pero me detengo acá. Por ejemplo, uno de los casos más típicos que se da, y aquí está en el gráfico bastante bien hechito, cómo los conjuntos difusos se van, amalgamando entre sí a medida de que necesitamos definir diferentes tipos de estructuras. Entonces, el ejemplo típico con el que se estudia lógica difusa es esto, las edades. Primero fíjense en los diferentes tonos de colores que se van presentando acá. Arranca de un amarillo, eso se va cambiando el tono, un verde claro, después va cambiando el tono celeste, el celeste a un azul oscuro. Pero ese cambio, que eso es lo importante, es gradual. No es un cambio abrupto, no es que esto es todo amarillo y esto es todo verde, sino que hay una degradación de colores, o digamos un cambio de colores, que te permite ver cómo se va transformando uno en otro. ¿Y qué tiene que ver esto con la lógica difusa? Es la forma que nosotros estructuramos. Si nosotros hiciéramos conjuntos, que es lo que sigue después,
y trabajamos con rangos, tranquilamente, si nosotros tomáramos un rango, como está planteado acá en el gráfico, desde los 19 años a los 40, y dijéramos, este es el rango de medición, es el rango del universo de estudio. Y a eso lo subdivido en pequeños rangos y genero un rango que sea joven. Y a joven lo pongo de 19 a, si ustedes quieren poner un valor, 25 años. De 25 a 35 años lo ponen como adultos, si quieren lo extendemos a 40. Y desde, lo vamos a hacer para que tenga más diferencia, 25 a 32 va a ser adulto. Y de 32 a 40, que es el tercer rango, es adulto grande, por dar un término cualquiera, se presenta el siguiente problema. ¿Ustedes lo entienden? Sí, podemos diferir, porque algunos pueden decirme, no, para mí joven no es de 19 a 25, es de los 17 a los 22. Y otra persona mira, no, joven es de los 19 a los 30. Podremos diferir en función de nuestro nivel de expertitud, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero si ya tenemos definido y consensuado rango, con lo que acabo de decir, vamos a tomarlo como ejemplo ese, 19 a 25, 26 a 32, 32 a 40, 3 rangos. ¿Qué es lo que sucede en la vida real? Una persona tiene 25 años un día antes de su cumpleaños y es joven. Cumplió años, inmediatamente entra en el otro conjunto, es adulto. Y me pregunta, ¿es así? ¿Es tan así? ¿Es tan taxativa la división que existe en los conjuntos en la vida real? No, en la vida real no. Entonces, ¿por qué lo hacemos tan taxativo? ¿Qué es lo que nos impulsa a nosotros a hacerlo así? Trabajar con conjuntos, en este caso, tan taxativos. Yo se lo aclaro para que no generemos tantas preguntas. No estamos usando difusos, estamos usando conjuntos nítidos, conjuntos definidos. Entonces, vamos a tomar el caso de la persona que tiene 26 o 27 años. Esa persona cuando tiene 27, tomémosle un año más, tampoco es adulto. Sí es, sí, por supuesto, pero ¿cuán adulto es? Y bueno, ustedes pueden decir, sí, ya es algo de adulto. Mientras que mi otra pregunta, 27 años, ¿es joven? Y se lo pregunto a todo el grupo, que hay una diferencia de edad entre el grupo que me pueden dar una visión. ¿Es joven 27 años? Sí, joven. ¿Alguien más que aporte? Sí, joven. Bueno, puede depender también de con qué lo estoy comparando. Pues si yo digo, sí, 26 joven y si ya tiene 27, ya no sería tan joven. Mira, las dos visiones que has dicho están correctas. Primero, ¿quién es el que te hace la división? O sea, ¿qué persona te ha hecho ese rango? O sea, ¿quién ha definido el rango? Y segundo, has usado un término que no es tan joven. ¿Sí? O sea, ¿es joven? Sí, sí es joven, pero no tanto. Entonces, si yo hiciera, imagínense lo siguiente, hiciera 3 grandes conjuntos. Un conjunto joven, un conjunto adulto y un conjunto adulto grande, por dar un término cualquiera. Y usaste un término no tan joven. Entonces, 27 años le pertenece al conjunto adulto. Sí, sí le pertenece. Pero también le pertenece al conjunto joven. O sea, pertenece a 2 conjuntos. A los 2, porque en realidad corresponde a los dos conjuntos. Porque sigue siendo joven, no tan joven. Ah, ¿y qué significa no tan joven? Que tiene una pertenencia menor a ese conjunto. Mientras que, exacto, es el concepto y lo acaban de entender, usando el término tan, no es tan joven, pero tampoco no es tan grande. Entonces, al otro conjunto que es adulto, le pertenece, pero no el 100%. No existe un 100%, no es un 100%. Ahora, si tiene, no sé, 35 grados, sí, es adulto, listo, ya está. O pongamos 32. Profe, Sí. y ahí nos surge otra duda que sería cuánto pertenece a un grupo, a un equipo y cuánto al otro. Exacto. Exactamente. Existe exactamente lo que estás planteando.
que eso es lo que vamos a ver ahora. Lo que acabamos de plantear es que los conjuntos difusos se solapan. No es que tenga una división entre un rango y el otro. Los rangos están cruzados entre sí. Y va a haber algo que se llama la función de pertenencia, o sea, cómo mido yo el nivel que un valor le pertenece a un conjunto respecto a otro, que es lo que sigue. Ahí está. Aparece algo que se llama la función de pertenencia, o sea, esa función que es un valor matemático que me va a permitir a nosotros calcular de un término, en este caso una persona, si le pertenece a un conjunto o le pertenece a otro. ¿Sí? Y esa función va a tener diferentes tipos de estructura matemática, que después lo vamos a ver, que lo podemos esto dimensionar en función de gráfico, y me va a permitir a mí ver el nivel de pertenencia, o sea, si le pertenece un 20%, un 30% o un 100%. Pero acá me voy a ir un poquito para atrás. Después, yo lamentablemente no vi quién es quien me expresó, me dice, hay que ver con quién lo compara. Es justo lo planteó uno de ustedes que están ahí, y yo la verdad no vi el nombre, pero la idea es correcta. En realidad no es con quién lo compara, sino quién define esos conjuntos. Si lo defino yo, que soy grande, para mis 30 años es joven. Yo tengo que hacer un rango que arranca a los 18 y termina a los 32 de joven. Listo. Si a ese conjunto lo define una persona de 25, 26 años, arranca en 17 y terminará con mucha suerte con 28. A mucha suerte. Y así vamos a tener diferentes rangos definidos por diferentes expertos, suponiendo que todos somos expertos, que no van a coincidir entre sí. ¿Sí? Eso quiero que tengamos claro. Como somos muchos expertos y hay diferencias de los rangos que estamos definiendo, estos conjuntos no van a ser iguales. Entonces, esto ocasiona algo que se llama unas zonas donde los conjuntos difusos no están bien definidos, o sea, unas zonas grises dentro de los conjuntos difusos. Y eso da una teoría que nosotros no lo vemos en esta cátedra, porque es muy avanzada, que se llama lógica difusa de segundo orden. Es más compleja de trabajar y en líneas generales para lo que es control difuso no es, digamos, significativa. Ahora, si quisiéramos utilizarlo en otro tipo de desarrollo, sí, puede ser muy útil. Pero vuelvo a repetir, para lo que vemos nosotros, que es control difuso, no lo necesitamos y aparte deberíamos dedicar todo el cuatrimestre a ver ese punto. Pero sí, te va a dar eso. En vez de utilizar un punto de comparación, es decir, quiénes son los que generan estos conjuntos difusos. Bueno, estas son las operaciones clásicas de conjunto. Este gráfico de abajo lo único que muestra que dice que en los conjuntos tradicionales está bueno. Vamos a pararme acá un ratito y voy a mostrar qué es lo que me dice este gráfico, qué es lo que me está diciendo. Si tiene aquí un rango definido, yo creo que me dice que entre 5 y 8, el rango 5 y 8, cualquier número toma un 100%. Entre 5 y 8, este rango, o sea, desde 5 a 8 hay infinitos valores, acuérdense en la matemática básica, toma un valor de pertenencia de 1. Y después es 0, es 0. Eso es lo que me está diciendo este conjunto. ¿Sí? Mientras que lo que es difuso lo que te dice es, miren, pueden tener diferentes puntos y le asocian, vamos a ver si lo podemos ampliar acá, le asocian un término P1 hasta P5, que lo que es un nivel de pertenencia, o sea, cuánto le pertenecen estos valores al conjunto B. Le da un valor, o sea, un valor de pertenencia. Ahora vamos a ver cómo lo hace. ¿Podemos usar matemáticas? Sí, podemos usarla. Pero lo vamos a hacer en forma gráfica, que es mucho más entendible. Quedándonos en la parte de conjuntos, lo que estábamos mostrando recién
que en el conjunto tradicional clásico, vamos a hacerlo por acá, conjunto clásico, si definimos que toda la temperatura, o sea, armamos una variable lingüística que se llame temperatura alta, en realidad la variable lingüística es temperatura. Tomemos otro término. La variable lingüística es temperatura. El alto se llama un modificador lingüístico, porque básicamente modifica la variable. Es, digamos, una trivialidad esto. Este conjunto, que es temperatura alta, toma todos los valores, por ejemplo, entre 30 y 40 grados. Si tiene 29 grados, no es alto. Entra capaz que en temperatura media. Es decir, que si yo hiciera un sistema de control que me prende y apague un aire acondicionado, como lo que tenemos nosotros en nuestro domicilio, que se prenda a los 30 y se apague cuando baje de 30, va a ser de tipo on-off. Es decir, se enciende a máxima velocidad, intenta enfriar, cuando supera los 30 grados, llegó a 29, se apagó. Así funciona. Esto tenemos, por ejemplo, en nuestros aire acondicionados. ¿Qué es lo que me dice la lógica difusa? No. Aparecen un solo gran conjunto con diferentes niveles de pertenencia. O sea, 28 grados le pertenece al conjunto temperatura alta, sí le pertenece. Ah, ¿con qué grado de pertenencia? Bueno, aquí lo definimos. Capaz que aquí es 0,2, 0,5, 0,3, 29 grados de 0,4 y así hasta llegar a un núcleo donde todos estos valores le pertenecen un 100%. No quedan dudas que es temperatura alta. Pero no descarto otros valores que están dentro del conjunto, pero le pertenecen menos. Se llaman grados de pertenencia. Ahora vemos cómo hacemos eso. Por eso es que aquí trabaja con conjuntos clásicos y con conjuntos difusos. Va a haber un solapamiento con otro conjunto que sea temperatura media, donde el 28 le pertenece a este y le pertenece a otro más. Es decir, que los conjuntos se van a ir solapando entre sí, las gráficas. Perdón, me quedo acá. ¿Han entendido esta parte? Después vemos cómo es la matemática, todo, pero sobre todo el concepto, ¿lo han entendido? Sí, profe, se lo entendió. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe, sí, entendí. Bien. Le explico que entender esto te soluciona el problema de cuando vos haces un diseño de un controlador difuso que no está bien definido, te puede ocasionar que el controlador difuso empiece un proceso oscilatorio, es decir, que arranca, paro, porque no está bien definido. Mientras que si está bien definido, logramos dos cosas: que funcione y segundo, que tenga precisión. Y volvemos a caer en el primer gráfico que vimos nosotros. ¿Cómo logra esa precisión? ¿Cómo logra la precisión el experto? Teniendo mayor cantidad de control de conjunto difuso. Pero ahora lo dejamos ahí y continuamos con la teoría. Después lo volvemos a ver esto en la otra clase. Esta es una ecuación matemática que al principio ustedes la miran y dicen, está muy complicada, no entiendo lo que dice. Pero básicamente lo que explica es lo siguiente. Y vamos a la matemática básica del primer año de la universidad. Dice, este conjunto, el conjunto que lo denomina A, tiene X valores. X con el término genérico que puede tomar cualquier valor. A este valor X le asocia una función de pertenencia. Es decir, que este valor que va a estar en el conjunto A tiene una pertenencia a este conjunto con un porcentual que lo va a asignar esta función. Ese porcentual va a variar entre 0 y 1, o entre 0 y el 100%, si lo vamos a nivel porcentual. Es decir, que si esto, por ejemplo, es temperatura, y este es valores, perdón, de temperaturas medidos, y este es el conjunto difuso que se llama temperatura alta, y este toma, por ejemplo, un valor de 29 grados dentro de un conjunto difuso, esto que está aquí va a tener un nivel de pertenencia, por ejemplo, de 0,3. A eso es lo que va a dar. Y va a aparecer otro valor que sea, por ejemplo, 30, y la función de pertenencia puede ser 0,8.
a temperatura alta, el conjunto difuso. Y X, esto es el universo de discurso, es decir, todos los valores de temperatura que varían entre 0 y, no sé, 55 grados, 60. Si estoy haciendo un sistema de control difuso, por ejemplo, para temperatura. ¿Entienden? Esta es una simple ecuación para representarlo. Y ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es un conjunto difuso? O sea, ¿cómo hago la medición? Un conjunto nítido son los rangos que hemos estudiado nosotros, o sea, lo que estamos acostumbrados a decir. Si yo trabajo, por ejemplo, volvamos al caso de la edad, entre 19 y 25 años, y este es el conjunto joven, en este rango, 19 y 25, todos son jóvenes, todos le pertenecen nivel 1, es decir, están en el conjunto, el 100%. ¿Mm? ¿Qué pasa cuando deja de estar en este? Pasa a otro conjunto que estará a la par de este, si quiere. Entonces, deja de estar en este conjunto y entra en el otro. Algo que se usa, pero no es, digamos, lo más acertado. ¿Qué es lo que te dice el conjunto difuso? Este sigue siendo 19 a 26. O si quieren lo podemos poner de la siguiente manera. Esto es 20 y esto es 22. Pero arranca en 17 y termina en 32. Entonces, en 17 grados, que es esta parte inferior, no le pertenece al conjunto joven. O si quieren ponemos 15, para que sea más exacto. 15 no le pertenece al conjunto joven, está en otro conjunto que se llamará adolescente. Pero 19, que está aquí, sí le pertenece al conjunto joven con un nivel de pertenencia de 0,25. 19 años le pertenece al mismo conjunto joven con un nivel de pertenencia de 0,5. Y así voy llegando hasta los 20 años, si quieren, y aquí dicen, bueno, sí, 20 años le pertenece a joven con un nivel de pertenencia 1, o sea, es 100% ustedes dicen, no, 20 años es joven. ¿Hasta qué punto? Y si hemos definido 22, 22. Después sigue siendo joven, por supuesto que sí. 23, 24, perdón, 25, 26, 27. Hasta llegar a un punto, por ejemplo, acá, 32 años, es joven, sí, con un nivel de pertenencia menor, 0,25. Y después capaz que aquel punto de corte sea un 34 años, ya no le pertenece al conjunto joven, ya entra en otro conjunto. ¿Me entienden? Y en este formato, en este gráfico, se puede ver los niveles de pertenencia. En forma burda, pero se lo puede ver. Y volvemos a caer en la misma situación. ¿Quién define este conjunto? No lo define el que hace el programa. Eso usted le pregunta a un experto. Por ejemplo, si estamos hablando de temperatura y quieren tener un sistema de control de aire acondicionado de un centro de datos o de una sala de cine o del área que sea, por ejemplo, un sistema de refrigeración frigorífico, y esto le preguntarán al experto. Y el experto le dirá, miren, varíe entre tantos valores para que ustedes armen esta estructura. No lo hacen ustedes, lo hace el experto. El experto define el conjunto. Acá aparece la matemática. Aquí aparece la matemática, otro formato para representar el conjunto difuso. Uno que es un triángulo, donde fíjense en un solo valor, uno solo, toma el 100%. El resto es todo difuso. Y el otro formato, lo que define es que un rango de valores toma uno, porque es necesario que tome este formato, y el resto es todo difuso. Son maneras, y aquí está la matemática que lo maneja esto. Esta ecuación define la pendiente, todos los valores que puede tomar entre 0 y 1, básicamente, o el 100%. Acá le asigna un valor, una constante en este rango, y ahí desciende. Y este gráfico soluciona el problema de decir, yo quiero que el rango tenga siempre un nivel de pertenencia 1. ¿Este funciona? Sí, sí funciona. Sí funciona.
Hoy no, para no llenarles la cabeza con muchos conceptos, vamos a ver cómo, por ejemplo, un jugador de fútbol de primera línea genera un sistema de control, o sea, de apuntamiento y de potencia de pegada de su pierna para, por ejemplo, tirar una pelota con determinado ángulo, determinada posición, punto de impacto y un montón de factores más. Y como alguien que no es experto, que por ejemplo recién comienza en el deporte, tiene otro sistema de control, todo esto es natural en los seres humanos, permite tener un nivel de error mucho más grande. Los dos pueden patear, por ejemplo, un ser humano que recién comienza, una persona que recién comienza a jugar al fútbol, ¿puede patear al arco? Sí. Frente a un profesional, ¿puede patear al arco el otro también? Y sí, los dos patean al arco. Ahora, ¿quién tiene más precisión? El profesional. ¿Por qué? Entrenamiento, estado físico y un montón de factores que se suman. Pero básicamente, los dos controles difusos son iguales. Lo que pasa es que uno tiene más precisión que el otro. ¿Qué quiere decir? Que estos conjuntos se fueron achicando y generando nuevos conjuntos que se van cruzando entre sí y esos conjuntos te dan mayor nivel de precisión. Eso no lo vamos a ver ahora, vamos a ver la otra clase. Otros modelos pueden ser funciones gaussianas o funciones del tipo sigmoidal. Perdón, vamos para acá. Se pueden usar en uno u otro, todos andan bien, todos, sin excepción. Se pueden mezclar, sería la palabra mágica, una función gaussiana con una triangular o trapezoidal, o sea, tengo una función, un conjunto difuso que sea trapezoidal junto con una función gaussiana. La respuesta es siempre teóricamente sí, funcionalmente no, porque cuando necesitamos hacer una integración para resolver cómo pasar del mundo difuso al mundo medible, esa integración es complicadísima. Entonces, generalmente, y fíjense en mi término, generalmente, que no es el 100%, pero un valor que se asemeja, o se trabaja con triángulos, mezcla con pirámide, o todo es triángulo, o todo es pirámide, o todos son funciones gaussianas, o es una combinación gaussiana con sigmoidal. Pero una gaussiana con una pirámide triangular no. Y este formato tampoco. Una función sigmoidal. Generalmente. ¿Se podría hacer? Sí, pero es complicado. Y no tiene sentido para los que lo vamos a usar a las funciones, en lo que es un controlador difuso o un sistema difuso. Bueno, esta es terminología. Después aparecen unos conceptos de lo que son los conjuntos, o sea, las funciones de conjunto. ¿Sí? Que esto lo vemos rápido, que es conjunto contenido dentro de otro. Esto es solamente operaciones de conjunto difuso. Esta es una función máximo cuando un conjunto se une a otro. Es la envolvente de las dos. Cuando un conjunto se intercepta con otro, es el valor mínimo entre los dos. Creo que lo dije acá, el mínimo entre los dos conjuntos. En caso que haya operación de complemento, esta es la función de complemento de los conjuntos. Y bueno, hay una serie de leyes que lo van guiando. ¿Y por qué lo nombramos a esto? Porque cuando nos toque ver los métodos de Mandami o de Takagi-Sugeno, hacemos eso. O trabajo con suma de conjunto o complemento de conjunto. ¿Y por qué lo hago? Sería la pregunta. Por algo muy simple. Acá trabaja con un mínimo y acá trabaja con un máximo. Y si ustedes se acuerdan de la clase pasada mía que lo hablé y se lo expliqué a todos y le dije, hay reglas que tienen lo que se llama una función de creencia, o sea, cuánto le creen a una regla, que es un porcentaje de dos antecedentes donde tienen un conectivo lógico AND y es el mínimo de los dos. Básicamente lo que estoy haciendo es, si esos dos antecedentes son conjuntos difusos, estoy usando, por ejemplo, esta función matemática, esta estructura del resultado. Y si estuviera usando un OR, estoy usando esta estructura. Eso lo vimos en la clase pasada en forma numérica. Acá lo vemos a nivel de conjunto, pero es exactamente lo mismo.
paro aquí. Si hasta esta hora y con este nivel de teoría van bien, yo creo que ya hemos cumplido la clase de hoy. Pregunta, ¿van entendiendo todo esto? Sí, profe, por mi parte. Hasta ahora sí, profe. Buenísimo. Sí, profe. Profe, lo único que sí, en cuanto a las funciones, usted dijo que las funciones, o sea, teóricamente se combinan, prácticamente es cuando no conviene, ¿verdad? Porque es difícil calcular el área sombreada que queda entre la superposición de una función con otra. Exacto, Nicolás, es lo que vos te defines. Entonces se tienen que buscar funciones que si se combinan que sean con terminaciones similares. ¿Tendría que ser? Sí, que sean o triangulares o que sean, por ejemplo, piramidales. Podés combinar una triangular con piramidal, más o menos se vuelve mucho más fácil. Claro. En control difuso, en el sistema de control difuso, y ustedes, por ejemplo, si hacen un deporte, imagínense si ustedes juegan al fútbol o hacen paddle. Lo voy a hacer en fútbol porque es más mnemotécnico. Yo no soy experto, hago la aclaración, yo de fútbol no soy experto, pero sí me fijo en detalle. Por ejemplo, imagínense que ven un partido de fútbol, por ejemplo, el Mundial, ponen la barrera, tienen en el arco, se ponen, el jugador levanta la cabeza, mira el arco constantemente. Lo que está haciendo esa persona en ese momento es calculando, fíjense la palabra que uso, está calculando la distancia, está calculando la altura que tiene la barrera que acaban de poner, dónde se ubicó el arquero, cuál es la posición del ángulo. Todo ese proceso matemático que nosotros no lo hacemos netamente difuso y dice, mira, estoy cerca del área de penal. Ajá, tengo 5 en la barrera, tengo el arquero hacia el lado derecho, izquierdo, donde esté ubicado. El ángulo se lo ve acá. Inclusive hay personas que pueden sentir si está corriendo una brisa o siente que hay algún tipo de viento que está corriendo para poder hacer el impulso de la patada. Gira el cuerpo. O sea, hay una serie de procesos que hace, por ejemplo, el jugador de fútbol para poder hacer un disparo que pase por encima del arco, se eleve y caiga sobre el ángulo del arco contrario. Lo mismo hace el arquero de forma inversa. Lo ubica, dice, mira cómo se ha corrido, seguro va a ser y empieza a hacer dos cosas. Un cálculo de la posibilidad, fíjense en el término que uso, de la posibilidad de impacto. Una posición estimada donde puede caer. Él también calcula en ese momento, fíjense, también es un proceso de aprendizaje, porque generalmente si los directores técnicos estimo que son lo suficientemente inteligentes, todos, no estoy tan seguro, han hecho revisión de partidos anteriores de con quién juegan. ¿Para qué se hace eso? Para que uno pueda estudiarlos, es el término que uso, estudiar a tu contrincante y aprender cómo se mueve. Eso se usa mucho en deporte, por ejemplo, para hacer un análisis, y ahí empezamos a entrar en lo que es la parte de las analíticas y poder sacar un estimativo de cómo se mueve la persona y poder hacer cálculo y poder bloquearlo, por ejemplo, el arquero. Mientras que el que patea no, aprende a calcular. Entonces hay una serie de procesos mentales en forma muy rápida que nos permite nosotros ajustarnos nuestras posiciones y estimar, dice la palabra, estimamos dónde podrá ir. Si hago lo mismo, en tenis es exactamente lo mismo. La potencia de impacto, cuánto me inclino, si hay una serie de factores. Internamente vamos generando reglas, fíjense que son reglas eso, son exactamente reglas, y esas reglas se vamos cargando con diferentes conocimientos en función de lo que el deporte estemos haciendo. A eso lo puedo llevar a lo que es un manejo inteligente, si por ejemplo manejamos vehículos, el que sea, desde una bicicleta hasta un avión, todo en el medio. Pero hay alguien que tiene que entrenar, por supuesto. Cocinar, la cocina también tiene todo ese, digamos, andamiaje de conocimientos necesarios para poder llevar a cabo todo esto. O sea, la forma difusa en que nosotros manejamos la información es lo que nos permite hacer la toma de decisiones para poder utilizarlo en diferentes tipos de entornos en el cual nos movemos. Básicamente, esta era la clase de hoy. ¿Mm? Bien.
¿Alguna pregunta? ¿Quedó también? ¿Quedó bien? Sí, profe, Sí, se profe. entendió. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. El miércoles que viene creo que hay mesa de examen. ¿Es así? Pero creo que es mesa. Sí, creo que sí, profe. Bueno, no tendríamos la clase, la pasamos al otro miércoles. El martes van a estar con Vicente viendo la práctica, van a avanzar con Dialogflow. Él les va a ir dando ya cómo armarlo físicamente al bot conversacional. Cuando tengamos conmigo, yo ya voy a entrar en la parte dura, en la parte más técnica del armado de controladores difusos directamente, para que vamos llevándolo adelante, cómo hacer el controlador difuso. Si ustedes dicen dónde se puede programar, bueno, un simulador que anda muy bien y es muy fácil, es MATLAB. Las versiones antiguas andaban perfecto, la nueva creo que hay una opción que corre en línea, pero es muy rápido de hacer un controlador difuso. Rápido hablamos de 1 hora, 2 horas. Realmente, y muy visible, muy fácil de entender. Y en la vida real, los controladores difusos se usan en los PLC, algo que ustedes vieron en sistemas de control. Los PLC tienen un módulo difuso, básicamente, que es lo que estamos viendo, que permite hacer toda la lógica para controlar un determinado dispositivo, anillo de control o lo que sea. Bueno, ya tuvimos 1 hora y mi buen sentido me dice, hasta aquí llega su atención. Así que nos estamos viendo, si Dios quiere, el martes, que yo voy a entrar con Vicente, lo voy a acompañar, yo desde el lado de mirando nada más, y en clase nuevamente en 2 semanas, si Dios quiere. Así que, bueno, me despido. Gracias, profe. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, Hasta luego, nos vemos. profe. Profe, Hasta luego, bien. profe, gracias.